buenas tardes, buenos días en otros países. Bienvenidos a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde este país de Canadá. Hoy martes tenemos un programa muy interesante. Está preparado para que se pueda entender en todas las preparaciones, y quiero que esta mañana podamos aprender un poco más. Quiero compartir con ustedes parte de cosas que tenemos que saber para poder ayudar a los demás, tanto en materia de derechos humanos como en materia de teología. Esta semana, estimados radioescuchas, vamos a hablar de la culpa y los derechos humanos. La semana anterior vimos la culpa desde el punto de vista teológico. Este día vamos a ver la culpa y los derechos humanos, las normas legales que rigen este tema se van a encontrar en las normas internacionales en los derechos humanos, tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en la Organización Nacional de las Naciones Unidas y todas aquellas cortes que de manera internacional imparten justicia. Vamos a hablar desde dos puntos de vista acerca de la culpa y los derechos humanos. Primero vamos a hablar del agresor, la culpa y el agresor, y luego vamos a ver la culpa en las víctimas. Vamos a ver cómo desafortunadamente se manipula en el sistema legal por parte del agresor diferentes situaciones que ponen a la víctima en una situación de culpa. Una Asociación Internacional de Abogados Cristianos y no cristianos comentaban que los abogados en criminología o los abogados en general tenemos muchas veces que actuar como psicólogos. Tenemos que escuchar a la gente, tenemos que discernir sus intenciones, tenemos que discernir sus motivos, la razón por la cual ellos están actuando. Y vemos esta mañana que en criminología, vamos a ver cómo define la criminología este aspecto de la culpa en el agresor, en el responsable de un delito. Y la criminología nos dice que la culpa es la acción delictiva que se comete sin el debido cuidado para evitar un daño. Sus modalidades son la impericia, entre los que se encuentra la inhabilidad, la ineptitud, y les voy a dar un ejemplo muy claro en un lenguaje muy sencillo para que pueda yo llegar a todos mis radioescuchas. Por ejemplo, un cirujano que hace una cirugía y que no es su especialidad. ¿A cuánta gente no le preocupa esto, que padece un mal y no se lo han detectado correctamente para decirles es tal o cual situación tu problema, y entonces no saben cuál es el especialista que se necesita para proceder a una cirugía? Y para este caso el médico los está llevando a que se haga una cirugía. También está la negligencia, que es cuando no prestamos un servicio legal adecuadamente, cuando no prestamos un servicio médico, contable, incluso de servicio a la comunidad, al cual nos hemos comprometido y producimos un daño. En este caso están aquellos abogados que se comprometen a llevar un juicio muchas veces sin tener el conocimiento, porque no es su especialidad, porque no es el área que se dedican, y producen un daño, ocasionándoles incluso a muchas personas la pérdida de su libertad o daños patrimoniales muy fuertes. También tenemos la imprudencia, que es el descuido, es la insensatez en la conducta del ser humano.
aquí vamos a ver diferentes situaciones. ¿Cómo sabemos si una persona es culpable de algo? Lo vamos a saber por esto. Por su acción u omisión, por hacer o dejar de hacer algo fuera de la ley, que va a ser una conducta antijurídica. La culpabilidad, amados, estimados radioescuchas, es cuando pudiendo conducirte de una manera, no lo haces, por lo cual un juez te declara merecedor de una pena. Actuamos con culpa cuando infringimos la ley y producimos un daño. ¿Qué hacen los agresores, los responsables de un delito cuando se sienten mal por algo que hicieron? ¿O qué haces cuando te sientes mal por algo que hiciste? Número 1. Primero buscas las causas de la culpa y actúas en consecuencia. 2. Asumes tu cuota de responsabilidad. No te evades, no le echas la culpa a los demás. Asumes tu cuota de responsabilidad en cuanto haya sido imprudencia, negligencia, inhabilidad, lo que platicamos al principio del programa. También aceptamos el error, aceptamos el delito, la imprudencia y aprendemos de esto. También hablamos de nuestros sentimientos. Vamos a preguntarnos cuando tenemos culpa, ¿por qué hice esto? ¿Qué me llevó a actuar de esta forma? A infringir la ley. Otra cosa que hacemos cuando nos sentimos mal por algo que hicimos es pedir perdón y perdonarnos a nosotros mismos. Al mismo tiempo vamos a buscar ayuda profesional. La culpa, aún en delincuentes o personas responsables del delito que fueron condenados a cadena perpetua, a pena de muerte, constantemente nosotros estamos actualizándonos en los casos internacionales porque cada caso es diferente y en cada caso tú aprendes algo nuevo en cuanto a la culpabilidad. Y vemos cuáles son los sentimientos de la culpa. Vemos cómo se siente una persona que tiene sentimientos de culpa. Una persona que fue encontrada responsable de haber infringido la ley. Y número 1, vamos a ver que tiene una sensación de ser mala persona, que es responsable de todo lo malo que ha pasado. Número 2, sentimientos de incapacidad y de inseguridad. Ya no puede hacer nada, ya se descubrió su delito, se aportaron las pruebas, hay una sentencia de por medio que está siendo en este momento ejecutada, cumplida. También va a tener dificultad de pensar en uno mismo, va a tener dificultad de quererse, va a tener muchos problemas de autoestima. También la culpa va a tener una tendencia a culpabilizarse por cualquier reproche recibido. O sea, no solamente se va a sentir responsable de un delito que cometió, no solamente se va a sentir responsable por una omisión en su conducta, sino que además se va a sentir responsable de todo aquello que la sociedad, su familia, los familiares de la víctima le imputen. Una de las frases que más definen el sentimiento de culpa, estimados radioescuchas, es la frase, hice algo malo. Cuando a ti se te acerca una persona y te dice, hice algo malo, lo primero que está reflejando en ese momento es un sentimiento de culpa. También nos sentimos culpables cuando traicionamos a alguien, cuando no decimos la verdad, cuando no hacemos lo que debemos, cuando nos quejamos. Y hay multitud de causas que nos llevan a tener sentimientos de culpa. Y esto nos lleva a pensamientos obsesivos y por eso la necesidad de pedir ayuda. Muchas personas, sus sentimientos de culpa, estando privados de su libertad, los han llevado a suicidarse porque no tuvieron la guía correcta en esos lugares para el efecto de que busquen ayuda profesional, detecten ese sentimiento de culpa y trabajen con él. Hay muchas personas que el día de hoy
aunque sean responsables del delito, que están en una cárcel purgando una sentencia y que están luchando y peleando día a día con estos sentimientos de culpa, son ayudados para el efecto de que no se priven de la vida, no cometan suicidio. Una persona culpable tiene temor de perder el control sobre su propio comportamiento y tiene pensamientos agresivos hacia los demás o hacia uno mismo. Este es el trastorno obsesivo compulsivo. Por eso es que muchas personas que están privadas de su libertad, aún dentro de la cárcel, cometen más delitos y se le imputa todavía más responsabilidad al caso legal que están pagando en ese lugar. Porque ese temor de perder el control sobre su propio comportamiento se dio lugar y esos pensamientos agresivos salieron de nueva cuenta a relucir, ya sea hacia uno mismo haciéndose daño o haciéndole daños a los demás. Por eso se le llama este trastorno obsesivo compulsivo. Por eso es que los abogados tenemos que entrar a hablar sobre la psicología para poder ayudar más a las personas. Los psicólogos definen la culpa como un estado de pelea entre la persona que somos y la idea que tenemos de cómo deberíamos ser y actuar. Eso es lo que hace para los psicólogos la culpa. Por eso cuando herimos a alguien, pedimos perdón y se acaba esta pelea. ¿Quieres que se acabe en tu vida esta culpa? Y tú lastimaste a otro, pídele perdón y con eso vas a terminar. Los agresores, y lo hemos visto en las cortes, los agresores cuando los van a sentenciar, antes de sentenciarlos, no todos, pero hemos visto casos de gente que estando en la corte pide un perdón público a los familiares de la víctima. ¿Por qué? Porque ya se cansaron de estar lidiando, de estar luchando con ese sentimiento de culpa. Y psicológicamente ellos descansan al pedir perdón, al arrepentirse de su delito, están conscientes. Por eso hablamos no hace rato de cuando toman su parte de responsabilidad. Están conscientes que tienen que pagar un precio por el delito que cometieron y lo aceptan, restituyen con los familiares de la víctima y con la víctima si todavía es el momento, si se da, obviamente si se trata de un homicidio es diferente, pero restituyen con la familia y esto los lleva a que su vida en un centro de detención sea psicológicamente más llevadera. Ahora vamos a hablar, llevamos de la culpa en las víctimas, en los agresores. Ahora me voy a referir a la culpa que existe en las víctimas de un delito. Aunque ustedes no lo crean, también las que son víctimas de un delito, además del daño que recibieron del delito que se cometió en su contra, también sienten culpa. Y vamos, al igual que hicimos ahorita con el agresor, vamos a llevar desde el principio cómo las víctimas tienen culpa en los delitos que se cometieron en su contra. Vamos a ver dónde nace la culpa y encontramos muchas veces en las víctimas del delito cuando estamos trabajando con ellas que desde la niñez es sembrada por diversos jueces, entre ellos sus padres. Cuando ellos los obligan a hacer lo que ellos no pudieron ser, hay padres que dicen, por ejemplo, a los niños que los niños no deben de llorar, y este modelo disfuncional hará que desde niño se sienta mal cuando llore, se va a sentir culpable cuando está llorando, porque sus padres ya le mandaron este mensaje, ya le sembraron este mensaje. Los niños no lloran. Y aun cuando sean adultos y lloren, se van a sentir culpables de este sentimiento porque eso fue sembrado desde la niñez por sus padres. Otra semilla es la culpa por un trabajo que tengas. Fíjense, hay en las redes, Silvia Salinas de Cuerpo y Mente compartió su propio testimonio
ella habla de su juez interno, que es otro juez en donde cual se siembra la semilla de la culpa. Ella dice que su mamá la llevó a dejar el trabajo que tenía porque se sentía culpable de viajar en avión. Tenía culpa al pensar que si el avión se caía iba a dejar sola a su familia. Ahí nació su culpa. Pero ¿quién le sembró esta semilla de la culpa? Su propia madre. Su propia madre le dijo, deberías de dejar ese trabajo porque viajas mucho en avión. Si algún día el avión se cae, tú vas a dejar sola a tu familia. Y la hizo responsable de este sentimiento de culpa. Que desafortunadamente esto hizo que ella viva con una culpa que no coincidió con su realidad. ¿Cuántas veces, estimados radioescuchas, no les han hecho sentir culpables de algo que no fue ni será? Ella dejó su trabajo por los sentimientos de culpa, pero a lo mejor ella nunca hubiera tenido un accidente en el avión, ¿verdad? Pero esa idea le fue sembrada y esa idea le provocó un sentimiento de culpa. Vamos a ver también en derechos humanos que la culpa no es una idea. Vamos a hablar ahora en el aspecto del derecho humano. La culpa no es una idea. O es porque alguien te lo dijo. La culpa siempre va a estar relacionada en los derechos humanos con el daño causado. Muchas víctimas son manipuladas por su agresor para hacerlas sentir culpables. Te voy a dar varios ejemplos para que veas cómo se produce la culpa en las víctimas. Vamos a ver el caso de un abusador sexual. Un pedófilo que le dice a su víctima menor de edad, cuando tiene oportunidad de estar con ella en una corte, cuando está siendo juzgado, y le imputa el victimario a su víctima. Te lastimé porque tú me provocaste, siendo estas menores de edad. Te lastimé porque tú ibas a mi casa. Si tú no hubieras ido a mi casa sola, yo no hubiera hecho esto contigo. ¿Ven? Un adulto no le creería esto a esta persona que infringió la ley. Pero una menor de edad sí lo cree y se siente culpable. Me pasó porque yo me tuve la culpa. Siendo que a su edad ellos no son responsables de muchas cosas por lo mismo. Porque son menores de edad, porque son seres humanos en formación. Y aunque es difícil que las víctimas se liberen de esos pensamientos adquiridos, es posible desidentificarse de esos pensamientos, de esas ideas implantadas por sus padres, por sus agresores, y observar que se trata solo de eso, de ideas y no realidades. Cuando pasa eso, esos pensamientos culpables pierden su fuerza y liberan el camino de las víctimas. Cuando tú le haces entender a una víctima que tiene sentimientos de culpa por estos casos, cuando ellos entienden de que eso es solamente una idea, que no es cierto, que no tiene nada que ver con la realidad que pasó, ellas lo aceptan, ellas lo reciben y esos pensamientos culpables pierden toda su fuerza y liberan la mente y el sentimiento de esos menores. El psicólogo John Waywood dice que la base del sufrimiento humano es el enjuiciamiento. Estamos viendo dos casos de enjuiciamiento que llevaron a la víctima un caso que llevaron a la víctima a tener sentimientos de culpa. Por eso cuando un problema invade a la víctima, tenemos que trabajar con ellos. Cuando viene este sentimiento, tenemos que trabajar con ellas para suavizar el juicio que está emitiendo respecto a sí misma. Otro ejemplo, en este caso, vamos a tener a otra víctima menor de edad que sufrió de abuso sexual y hasta la edad adulta habla con sus padres de este incidente, de cuando era menor de edad. Ella fue abusada por un primo de 16 años y nunca habló de esto con sus padres porque tenía temor que si se lo decía a su padre iba a matar a su agresor, que era su familiar, era su sobrino,
Y ella no se iba a perdonar que esto pasara si ella pedía ayuda. ¿Y qué pasó con este caso? Esa culpabilidad mal entendida la hizo responsable por muchos años de un sentimiento de culpa, de algo que nunca pasó. Y cuando ella, ya adulta, comparte con sus padres este incidente, no pasó nada, nada, cuando se enteran sus padres. ¿Por qué no pasó nada? No fue decisión de sus padres denunciarla ni apoyarla, y lo dejaron así. A lo mejor eso hubiera pasado también desde que ella hubiera siendo menor, cuando si ella hubiera compartido ese sentimiento que tenía de pequeña, esta agresión que sufrió a sus padres, tampoco hubiera pasado nada. De adulta no pasó nada cuando lo hizo, y ella hubiera podido ser liberada de este sentimiento de culpa que por muchos años trajo en su mente y en su vida. Ella vivió con esa culpa por años, diciendo, si yo denuncio a mi agresor, mi papá lo va a matar, me va a sentir culpable que mi papá se vaya a la cárcel por haberme defendido. ¿Ven cómo el sentimiento de culpa en las víctimas son juicios incluso que ellas mismas están viviendo, y por eso la necesidad de ayudar a estas personas? ¿Cómo podemos desarmar a estos jueces, sean padres, frases, tradiciones, tus agresores, etcétera? ¿Cómo los podemos desarmar? Hablando con la verdad y pidiendo ayuda. De esa forma podemos ayudar a las víctimas del delito que hoy por hoy están viviendo con un sentimiento de culpa. Otra víctima de la culpa, te puedo poner un ejemplo más. Es el caso de una menor víctima de explotación sexual por parte de su padre. Y con la participación, desafortunadamente, de su madre. Cuando se estaba en la audiencia, cuando se estaba en la corte y se estaba desahogando una audiencia, estaban de frente el agresor, el papá, la hija, y cuando el padre en la audiencia se dirigía hacia la hija, lo hacía de una forma tan dulce, le recordaba los momentos bonitos, sí, obviamente hablar del caso de explotación sexual, que vivieron como familia, y con suavidad le decía que ella podría ayudar a su madre, que estaba muy enferma, si, al decir la verdad, manipulando la situación, que sus hermanas estaban muy tristes porque él no estaba con ellas, y todo esto era para hacer sentir culpable a la víctima de este delito, de que por culpa de ella su mamá estaba enferma y que por culpa de ella sus hermanas no tenían un padre ahora y tenían que estar luchando por conseguir los recursos económicos. Este delincuente le estaba sembrando ideas de culpa a su hija, que era su víctima. Además de su hija, era su víctima. Afortunadamente, a esta víctima se le preparó para el momento de la audiencia, porque esto es algo que se usa constantemente por un agresor, esta manipulación, esta forma de tratar a las víctimas es una constante en las cortes penales. Y afortunadamente esta víctima no sucumbió a esas ideas y terminó este agresor siendo sentenciado. Otra vez recalco, como defensores de los derechos humanos de las víctimas debemos observar y conocer los mecanismos que les generan a las víctimas un sentimiento de culpa y cambiárselas por un sentimiento de justicia, de alegría y de felicidad. Tú le puedes decir a una víctima de un delito con sentimientos de culpa, no te sientas mal porque denunciaste, no te sientas mal porque es tu pariente, porque es cualquier persona. Hiciste lo correcto, hiciste justicia.
aunque tú no lo creas, tú estás ayudando a esta persona a que deje de hacer lo malo y estás librando a otras víctimas de que caigan en las manos de este agresor. Eso va a hacer que la víctima con sentimientos de culpa cambie este sentimiento y se sienta confortable porque está haciendo lo correcto. Y eso le va a dar alegría y le va a dar un sentimiento completamente diferente al que estaba viviendo. Pero, desafortunadamente, estimado radioescuchas, muchas víctimas del delito no son apercibidas de estas ideas de sentimientos de culpa y terminan retractándose, terminan ayudando a su agresor a conseguir su libertad. El abogado de la otra parte se aprovecha de esa confusión sentimental que tienen las víctimas, de esos sentimientos de culpa sembrados y no desarraigados, y consiguen poner en libertad a muchos responsables de delitos y ponen en la calle de nuevo a un potencial delincuente. Y para terminar este programa, resumo lo siguiente. Los códigos penales y la criminología señalan que a un delincuente solo se le pueden imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad y de acuerdo al daño causado. Como defensores de derechos humanos, esta tarde, quiero pedirte que seamos sensibles para ayudar a las víctimas del delito. Cuando estén luchando con la culpa, no las revictimices, pues estas personas se causan daño a sí mismas. Estas personitas afectan su esfera jurídica con estos sentimientos de su propio juicio. Ayudémosla a liberarse de ideas, frases, de manipulaciones y hagamos que cambien ese sentimiento de culpa, dolor y trauma por un sentimiento de justicia, alegría y seguridad. Y mira, que no tienes que ser un abogado, defensor de derechos humanos, no tienes que estar en una corte internacional para esperar a hacer esto. Tú lo puedes hacer incluso como ama de casa, incluso como cualquier persona que no estudió derecho. Tú puedes entender esto y ayudar a las víctimas a que pidan ayuda. No les generes más sentimiento de culpa. Ayúdalas a liberarse para que puedan hacer justicia. Y, estimados radioescuchas, esto es todo por esta tarde. Les doy las gracias por haber estado conmigo. Espero que esta información les sirva, les ayude y podamos juntos hacer una sociedad mejor. Podamos ser ayudas a tantas víctimas que están a nuestro alrededor. Tengan una excelente semana, pásenla muy bien. Acuérdense, estamos en el horario de asesorías jurídicas gratuitas a toda la comunidad. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes con una conferencia de teología. Hasta luego. Buenas tardes.